Vamos a retomar el tema de la justicia. Recordamos algunos temas principales que están en la cuestión 58. El artículo 5 explicaba que la justicia es virtud general. Así lo dice Aristóteles en el libro quinto de la Ética. En este sentido, es evidente, la justicia tiene una cierta principalidad respecto de las otras virtudes, las determina, las informa en cierta manera. Dice el cuerpo del artículo que la justicia, como se ha dicho, ordena al hombre en comparación con otro, y esto puede ser de dos maneras. De un modo, respecto de otro considerado singularmente, y de otro modo respecto de otro en general o en común, en cuanto que aquel que sirve a alguna comunidad sirve a todos los hombres que están bajo esa comunidad. Para estas dos cosas está la justicia según su propia razón. Es manifiesto que todos los que se contienen bajo alguna comunidad se comparan a la comunidad como las partes al todo. Ahora, la parte es algo del todo, por lo cual cualquier bien de la parte es ordenable al bien del todo. Según esto, entonces, el bien de cualquier virtud, sea que ordene el hombre a sí mismo, sea que lo ordene a algunas otras personas singulares, es referible al bien común, al cual ordena la justicia. O sea, cualquier virtud tiene un aspecto de justicia, porque si la persona está bien en sí misma, está bien en la comunidad. Y si la persona, por medio de esa virtud, se ordena bien a otro, por ejemplo, en la virtud de la templanza, como vimos, entonces también se produce el bien de la comunidad. Por eso la ética no es individual meramente, la ética tiene siempre un aspecto comunitario, porque afecta el bien común, aunque se trate de las operaciones estrictamente personales. Esto es mucho más así si lo consideramos en el orden sobrenatural. Y según esto, el acto de todas las virtudes pueden pertenecer a la justicia en cuanto que ordena al hombre al bien común. El bien común es un bien real que debe ser establecido en la sociedad y que ya está presente eminentemente en Dios, que es el bien común último de la sociedad y del universo, porque Dios es alcanzado por muchas personas y no solamente de manera individual, sino también comunitaria. Y por eso, en la medida en que una sociedad se acerca a Dios y participa de los bienes divinos, es más perfecta. Esto es muy importante para considerar adecuadamente la ética social y la doctrina social de la Iglesia desde el punto de vista teológico. La noción de bien común es capital en la visión católica de la moral y del ordenamiento del Estado, o sea, de la ciencia jurídica, y de la política, entendida en este sentido del gobierno de la comunidad. Padre, aquí el tema de la propiedad privada en justicia. Bueno, esos temas, como todos los demás, están tratados más adelante y corresponden también
a la virtud de la justicia, y la virtud de la justicia se ordena principalmente al establecimiento del bien común. Entonces, la propiedad privada no es absoluta, porque todos los actos humanos tienen una dimensión comunitaria, porque se ordenan al bien común, y el uso de las cosas materiales está realizado por medio de actos humanos, que dependen de la inteligencia y de la voluntad, y por eso tienen una dimensión moral, que quiere decir una dimensión inteligente y voluntaria, más allá de la operación externa que se realiza. Por supuesto, en las concepciones filosóficas que cancelan la metafísica, empezando por Kant, y por los empiristas, los positivistas, etcétera, no puede haber una noción de bien común, porque el bien común es una perfección metafísica. El bien se convierte con el ente, como sabemos, y no se puede alcanzar sin alcanzar propiamente el ente, lo cual requiere un ejercicio de la inteligencia de su dimensión metafísica. Entonces, en cuanto a esto, la justicia se llama virtud general, y porque a la ley pertenece ordenar al bien común, como se dijo, por eso tal justicia general de tal manera se dice justicia legal, porque por ella el hombre concuerda con la ley que ordena el acto de las virtudes todas al bien común. O sea, los actos humanos morales están regidos por la ley natural, que todos los hombres alcanzan como participación de la ley eterna. Eso está explicado en la prima secunda y anteriormente la cuestión 94. La ley natural y la ley positiva humana, que depende de la ley natural. Además está la ley revelada, la ley antigua y la ley nueva. Por eso, el que realiza los actos de todas las virtudes en la comunidad cumple con la justicia legal, porque se ordena en la comunidad según la ley. Esta justicia general se llama también justicia legal, porque la ley es común, abarca toda la sociedad, entonces el que se adecua a la ley por los actos virtuosos, lo cual es el fin de la ley, es justo de esta manera. Y eso se realiza por medio de los actos de todas las virtudes. En la respuesta a la segunda objeción encontramos un texto importante: la templanza y la fortaleza están en el apetito sensitivo, es decir, en lo concupiscible y en lo irascible. Estas potencias son apetitivas de ciertos bienes particulares, como también el sentido es cognoscitivo de lo particular. Pero la justicia está como en el sujeto, en el apetito intelectivo, que puede ser del bien universal, del cual es aprehensivo el intelecto. Y por eso la justicia más puede ser una virtud general que la templanza y la fortaleza. O sea, la justicia radica en una potencia más elevada, que es la voluntad, o sea, el apetito intelectivo, que participa de la universalidad de la razón, a través de la virtud de la prudencia. La virtud de la prudencia ordena también los actos de las virtudes
morales que están en el apetito concupiscible e irascible, pero estos actos se refieren a bienes particulares, de orden sensitivo. No solamente de orden sensitivo, pero contienen una dimensión esencial de orden sensitivo. La justicia tiene un nivel más elevado porque a pesar de que el acto justo se cumple también en acciones exteriores, sin embargo, estas acciones exteriores se refieren a otra persona, la cual tiene inteligencia y voluntad. El dominio sobre las cosas, que en el acto justo se debe respetar, es algo que está en la inteligencia y en la voluntad. El dominio sobre las cosas es algo de la inteligencia y la voluntad. Los animales no pueden tener cosas propias, no tienen propiedad. En cambio, los actos de las otras virtudes, templanza y fortaleza, se cumplen principalmente en el sujeto mismo, no en su relación con otro, aunque también tienen un aspecto de relación con otro, por eso están ordenados por la justicia, como vimos antes, como virtud general. El artículo 6 se preguntaba si la justicia, en cuanto es general, es lo mismo por esencia que toda virtud. Parecería que basta la virtud de la justicia solamente, y que entonces no hace falta distinguir otras virtudes. Aristóteles dice en el libro quinto de la Ética que muchos en las cosas propias pueden usar la virtud y en cambio en las cosas que se refieren a otras personas no. ¿Eso qué quiere decir? Que son virtudes distintas. Algunos tienen como una disposición natural para ser templados y fuertes, pero no para ser justos. Pues ser justo es más difícil que ser templado y fuerte. ¿Por qué hay que usar más la inteligencia? Pues hay que ver la relación entre las personas y la relación entre las cosas y las personas, entre los actos externos y las personas, etcétera. Por lo tanto, no es la misma la justicia general con cualquier virtud común, sino que una se puede tener sin la otra. Aquí hablamos principalmente de las virtudes adquiridas, porque las virtudes en sí mismas son conexas en su perfección, y sobre todo cuando están elevadas por la gracia divina. De la conexión de las virtudes se trata en la prima secunda, En la cuestión 65 de la prima secunda se trata de la conexión de las virtudes. Así como la ciencia especulativa no se puede tener sin el intelecto de los principios, así tampoco la prudencia sin las virtudes morales, de lo cual sigue que las virtudes morales son conexas.
En la respuesta a la primera objeción dice que algunas de las virtudes morales perfeccionan al hombre según el estado común, es decir, en cuanto a las cosas que comúnmente en toda vida de los hombres ocurren y deben ser hechas. Por lo cual es necesario que el hombre se ejercite simultáneamente respecto de las materias de todas las virtudes morales. Y si se ejercita bien respecto de todas, operando bien, adquirirá el hábito de todas las virtudes morales. Si se ejercita bien operando respecto de una materia, pero no respecto de otra, por ejemplo, regulándose bien respecto de la ira, pero no respecto de la concupiscencia, adquirirá el hábito para refrenar las iras, el cual hábito, sin embargo, no tendrá razón de virtud por defecto de la prudencia, la cual respecto de las concupiscencias se corrompe. Como también las inclinaciones naturales no tienen perfecta razón de virtud si falta la prudencia. Entonces, en el sentido perfecto de la virtud, para tener una hay que tener las otras. En un sentido imperfecto se puede tener una sin la otra. Y de esta manera hablaba el artículo referido a la justicia. En esos momentos en que el ser humano, nosotros no somos tan virtuosos, ustedes no se activan, o hay momentos en que uno se enceguea y se oscurece la conciencia. Que no puede ser justo, pero... Bueno, pero hay que distinguir el acto del hábito. Las virtudes son hábitos, no son actos. Uno que tiene el hábito de las virtudes eventualmente puede hacer un acto contra las virtudes. Eso pasa en el orden natural y pasa en el orden sobrenatural. Pasa respecto a las virtudes adquiridas y respecto a las virtudes infusas. Alguien puede eventualmente tener la gracia de Dios, tener las virtudes infusas y tener las virtudes adquiridas y cometer un pecado. Eso es un acto contra alguna de las virtudes. En el orden sobrenatural, un acto contra las virtudes hace perder todas las virtudes. En el orden natural no siempre es así. Pero son virtudes más imperfectas comparadas con las virtudes sobrenaturales. Además, ya dentro del orden natural, que la filosofía moral estudia, hay que distinguir entre las virtudes en sentido perfecto, natural, y la disposición para las virtudes. Porque hay personas que son más dispuestas para ser templadas, otras para ser fuertes, otras para ser justas. Pero eso no es lo mismo que la virtud, que implica el hábito ya establecido. Y después continúa el texto del artículo 1, cuestión 65 de la primera parte, respuesta a la primera objeción. Algunas virtudes morales son las que perfeccionan al hombre según algún estado eminente, como la magnificencia y la magnanimidad. Y porque el ejercicio respecto de estas materias, de las materias de estas virtudes, no ocurre comúnmente en cada caso, puede alguien tener otras virtudes morales sin que tenga el hábito de estas virtudes en acto, hablando de las virtudes adquiridas. Sin embargo, adquiriendo las otras virtudes, tiene estas virtudes en potencia próxima. Cuando alguien por el ejercicio ha adquirido la liberalidad respecto de las donaciones mediocres y de los gastos, si le adviene la abundancia de dinero, con poco ejercicio adquirirá
el hábito de la magnificencia. Así como el geómetra con poco estudio adquirirá la ciencia de alguna conclusión que nunca consideró. Decimos que tenemos algo cuando lo tenemos ya pronto, como dice el filósofo en el libro segundo de la física. Cuando falta poco, parece que no falta nada. Entonces, hay algunas virtudes que requieren condiciones especiales. La magnificencia, o sea, la capacidad de hacer grandes cosas, requiere ciertas condiciones, o sea, que uno esté en una posición superior, que tenga autoridad, o que tenga dinero, para ser liberal, para donar dinero, o para hacer grandes gastos, para hacer una casa importante, etcétera, hay que tener dinero. Eso para Aristóteles es una virtud, pero no todos pueden tener esta virtud en acto, porque no todos tienen esas condiciones de autoridad, de dinero, etcétera. Sin embargo, si llegan esas condiciones, la persona virtuosa ejercita estas virtudes con poco esfuerzo. Están como próximas al acto. Tornamos entonces a la justicia. En el artículo 6, si la justicia en cuanto es general es la misma por esencia que toda virtud. Hay que decir que lo general se dice de dos maneras: de un modo por predicación, como animal es general, respecto de hombre y caballo, y de otros así, y de esta manera general es necesario que sea lo mismo esencialmente con aquellas cosas respecto de las cuales es general, porque el género pertenece a la esencia de la especie y cae en su definición. De otra manera se dice algo general según la virtud, como la causa universal es general respecto de todos los efectos, como el sol lo es respecto de todos los cuerpos, que se iluminan o se inmutan por la virtud de él. Y de esta manera, general no es necesario que sea lo mismo en esencia con aquellas cosas respecto de las cuales es general, porque no es la misma la esencia de la causa y la esencia del efecto. Y de esta manera, según lo predicho, la justicia legal se dice que es virtud general en cuanto ordena los actos de las otras virtudes a su fin, que es mover por el imperio de todas las, lo cual es mover por el imperio todas las otras virtudes. La justicia mueve por el imperio todas las otras virtudes, ordenando los actos al fin. Porque el fin de los actos particulares en la sociedad es el bien común. O sea, es la perfección no solamente del individuo, sino del individuo en la sociedad. Lo cual se da perfectamente solo en el orden sobrenatural, porque la sociedad humana natural está dañada por el pecado, etcétera. Entonces, esto se cumple especialmente en el orden sobrenatural. Y por eso en la Edad Media habían desarrollado una concepción cristiana de la sociedad, la cristiandad, que abarcaba todos los aspectos de la vida social. O sea, no estaba lo espiritual separado de lo temporal. El imperio es sobre todo un movimiento de la inteligencia, ¿no? Más que de la voluntad. Porque es la que manda, la que hace que las virtudes alcancen la perfección. Sí, el imperio corresponde a la inteligencia, pero corresponde también a la voluntad. Eso lo podemos ver en la prima secunda,
aquí en el artículo primero de la cuestión 17 se pregunta si imperar es acto de la razón o de la voluntad. Imperar es esencialmente algo, acto de la razón. El que impera ordena a aquel al cual impera para obrar algo, intimando o denunciando. Así pues, ordenar al modo de cierta intimación es algo de la razón, pero la razón puede intimar o denunciar doblemente, de un modo absolutamente, la cual intimación se expresa por el verbo de modo indicativo, como si alguien diga a alguien, debes hacer esto. A veces la razón intima algo a alguien moviéndolo para esto, y tal intimación se expresa por el verbo de modo imperativo, por ejemplo, cuando alguien dice, haz esto. El primer motor en las potencias del alma para el ejercicio del acto es la voluntad, como se dijo. Por eso, dado que el segundo motor no mueve sino por virtud del primer motor, sigue que esto que la razón mueve imperando le corresponde por virtud de la voluntad. Por eso queda que imperar es acto de la razón presuponiendo el acto de la voluntad, en cuya virtud la razón mueve por el imperio para el ejercicio del acto. O sea, imperar es un acto especial que tiene su raíz en la voluntad, la cual mueve a la inteligencia. O sea, porque la voluntad quiere un bien. Ahora, para alcanzar ese bien hacen falta ciertas condiciones que solamente la inteligencia puede entender. A su vez, la voluntad está movida por la inteligencia, pero por la inteligencia que conoce el fin y que conoce la realidad de aquello que conduce al fin. Se da una circulación entre las obras de la inteligencia y las de la voluntad. Muy bien. Ah, no es la hora. Sí. Se da una circulación entre las obras de la inteligencia y las de la voluntad. Veamos todavía algunos aspectos de la justicia. Estábamos en el artículo 6. Aquí se decía que mueve por el imperio todas las otras virtudes, suponiendo entonces la prudencia. Así como la caridad puede decirse también virtud general en cuanto ordena los actos de todas las virtudes al bien divino, y así también la justicia legal en cuanto ordena los actos de todas las virtudes al bien común. Por eso la caridad, que responde al bien divino como propio objeto, es una cierta virtud especial según su esencia. Y así también la justicia legal es una virtud especial según su esencia, en cuanto que mira al bien común como objeto propio. Y así está en el príncipe principalmente y casi arquitectónicamente, y en el súbdito secundariamente y administrativamente. La justicia, en el sentido más amplio y principal del término, es la justicia del gobernante.
porque es él el que mira directamente al bien común, tiene a su cuidado el bien común. Cualquier virtud, sin embargo, en cuanto viene de dicha virtud, que es especial según la esencia y general según la virtud, se ordena el bien común. Y por eso puede llamarse también justicia legal. Y este modo de hablar implica que la justicia legal sea lo mismo por esencia que toda virtud, siendo diferente según la razón, y así habla el filósofo. Aristóteles a veces se expresa en los términos de que toda virtud es justicia. Para él la virtud de la justicia es muy excelente, de alguna manera contiene eminentemente las otras. De hecho, los actos que son contra las otras virtudes, contra la templanza y contra la fortaleza, muy fácilmente derivan en actos contra la justicia, ¿no? Porque uno que es templado, que no es templado, fácilmente puede ser adúltero, que es un acto contra la justicia, y fácilmente puede cometer homicidio u otros actos injustos, movido por la ira. Una pregunta. El hecho de que la justicia, como es una virtud que general, que participa, o sea, todas las virtudes, Sí. participa. Si no me equivoco, Joseph Piper, en el libro de las virtudes generales, o cardenales, no recuerdo cómo se llama, él dice que igual la prudencia participa de todas las virtudes, de forma que proporciona la medida, o mejor, no la medida, el hecho en que deben ser actuadas cada una de las virtudes. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Más bien en las virtudes está participada la prudencia, podríamos decir. Sí. Entonces, ¿qué tanto la justicia y la prudencia, podríamos decir, participan de lo que es el bien metafísico? Sí, la prudencia y la justicia participan del bien metafísico porque no existe bien moral sin bien metafísico. El bien moral no es simplemente un estado empírico de cosas en la realidad externa material. El bien moral es siempre un bien que participa del fin, y el fin es separado de la materia, ¿no? El fin es la contemplación de Dios. Ahora, esa contemplación de Dios se alcanza por medio de actos que conducen al fin, en los cuales está participado el fin. Y esos son los actos morales buenos. Por eso los actos morales buenos, si no tienen una dimensión metafísica, no existen. Dicho de otra manera, si no está esa dimensión metafísica, el acto es malo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se dirige solo a un bien particular, a un bien sensitivo, ¿no? La persona que no es templada busca los bienes sensitivos por encima del bien metafísico, que no es sensible. Y lo mismo la persona que es iracunda, se deja llevar por la ira, busca un bien que es la satisfacción de la propia pasión de la ira, que tiene algo más de racionalidad que la concupiscencia desordenada, porque la concupiscencia desordenada busca principalmente el bien sensible, ¿no? En cambio, en la ira siempre hay algo de búsqueda de la justicia, pero desordenadamente. Le digo porque hicimos un curso de legislación y moralidad Sí. pasado, y muchas veces el padre Rey nos decía que los legisladores actúan según justicia, pero si tienen que tener una justicia ya no participa, aún pienso que no participa por el bien moral, poniendo el caso concreto de Loana, ¿no? Es un caso concreto en el cual pues ella fue por justicia, pues, por justicia de que se decidió así, se decidió quitarle la vida, aunque
no era, como si fuera una forma plena su estado legislativo que decían, ¿no? Sí. Entonces, ¿actuaron justicia? Sí. Pero una justicia que decimos legislativa que ya pierde toda relación con... Bueno, es que propiamente hablando no hay ahí ejercicio de la virtud de la justicia. Lo que hay es una aparente legalidad, porque la ley, para ser tal, debe fundarse sobre la ley natural. No puede ser contraria a la ley natural. Entonces, cuando la ley humana es contraria a la ley natural, simplemente no es ley. Es o un juego de palabras o una imposición arbitraria, voluntaria, violenta. A veces las leyes antinaturales quedan simplemente en palabras. Por ejemplo, hay muchas leyes que tocan la economía que son irracionales y después no funcionan, ¿no? Bueno, ahí a veces no hay imposición, a veces sí. Y en otros casos hay imposición, por ejemplo, cuando se quiere obligar a un médico a hacer aborto o algo por el estilo, ¿no? Contra la conciencia. Entonces, ahí hay un acto violento por parte del legislador o del que aplica la ley contra una persona fundado sobre una pretendida voluntad general que no corresponde al bien común, que no es verdadera voluntad. Rousseau habla de la voluntad general. Y su concepción está en la base de las doctrinas políticas modernas, de Kant, etcétera, ¿no? Esa voluntad general supone Rousseau que es buena porque el hombre por naturaleza es bueno para él. No existe el pecado original, no existen los pecados personales, ¿no? Pero como realmente existen, entonces después sucede que la voluntad general es violenta sobre los individuos que no quieren obrar según esa pretendida voluntad general, que no es otra cosa que la expresión de la naturaleza caída, de las tendencias de la naturaleza caída, es decir, aquello que San Pablo llamaba la ley del pecado. El psicoanálisis, por ejemplo, de Freud, contiene una concepción semejante también, ¿no? Supone que las leyes que él establece corresponden a la naturaleza humana en cuanto tal, cuando en realidad corresponden a la naturaleza humana caída. Entonces, imponer esas leyes a los que se psicoanalizan es un acto violento. Lo mismo sucede entonces en el conjunto de la sociedad, en la sociedad política, en la polis. Bueno, la sociedad por sí misma es política. Dice en la respuesta a la cuarta objeción del artículo 6, cualquier virtud según su propia razón ordena su acto al propio fin de esa virtud. Que se ordene a un fin ulterior, sea siempre, sea a veces, esto no lo tiene por su propia razón, sino que es necesario que haya una virtud superior por la cual se ordene a ese fin. Y así es necesario que haya una virtud superior que ordene todas las virtudes al bien común. Y esta es la justicia legal. Y es distinta por esencia respecto de las otras virtudes. Entonces, es la justicia la que coordina las virtudes, podríamos decir, y las ordena a un bien superior. Y esto lo puede hacer la justicia porque es una virtud más espiritual. Es decir, es una virtud que radica en la voluntad que depende inmediatamente del intelecto. Disculpe, cuando usted estaba hablando sobre el artículo 6, decía que la justicia se dice en general de dos maneras. Y dijo general en esencia, pero la otra parte, no sé si va a tratar más adelante de Santo Tomás o cuál sería la otra parte de... No, la otra es cuando la justicia es parte, de un modo por predicación, como animal en general respecto de hombre
y de otros así, de hombre y caballo, y de esta manera general es lo mismo que sea esencialmente que aquello respecto de lo cual es general. De otro modo, se dice general según la virtud, como la causa universal es general a todos los efectos, como el sol a todos los cuerpos, que se iluminan o se inmutan por virtud de él. Y de este modo lo general no es lo mismo que sea, no puede ser lo mismo por esencia que aquello respecto de lo cual es general, porque no es lo mismo la esencia de la causa y del efecto. O sea, la virtud de la justicia es general en este segundo sentido, o sea, porque es causa de que otras virtudes se coordinan. Muy bien, bueno.